Antropofonías. Conversaciones desde la diversidad. Un programa del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN. Hola gente, bienvenidos a este nuevo episodio de Antropofonías, el programa radial del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Hoy nos vamos a movilizar al oriente colombiano y particularmente a la frontera entre Brasil y Colombia, y vamos a conversar sobre una de esas propuestas etnológicas que comienzan a ver al mundo amazónico como un tejido social mucho menos aislado del mundo andino. Y por ello acompañaremos a nuestro invitado en una comparación, digamos, inédita, que busca tender puentes entre los grupos amazónicos, particularmente los Tucano Oriental del Baupés y los grupos Muisca de tiempos prehispánicos. Hola Luisa, ¿cómo vas? Y para hablar de esto, ¿quién es nuestro invitado de hoy? Hola Vladimir, qué gusto estar aquí. Hoy tenemos como invitado a Luis Cayón Durán. Luis Cayón es antropólogo de los Andes, hizo su maestría y doctorado en la Universidad de Brasilia, donde es actualmente profesor y nos está visitando en Colombia, así que aprovechamos para traerlo a Antropofonías. Está en año sabático, ¿no? Está en año sabático. Aquí lo estamos exprimiendo. Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí en Antropofonías. Muchas gracias Vladimir y Luisa por la invitación. Un placer acompañarlos en esta conversación. Luis, llevas muchos años investigando en el Amazonas, en el Apaporis, en el Piraparaná, y de hecho te has convertido en un autor de referencia en lo que tiene que ver con el Baupés. Sin embargo, recientemente te embarcaste en una comparación un poco inusual, sobre todo si tenemos como punto de partida aquella creencia neoevolucionista que incluso viene desde tiempos de Humboldt y que distingue radicalmente a unas sociedades aparentemente simples que habitan en las tierras bajas amazónicas de unas sociedades aparentemente complejas que habitan en las tierras altas. De hecho, se dice o se decía que las grandes civilizaciones nacen en las tierras frías y en las montañas. Quiero preguntarte un poco sobre esa propuesta, de dónde surge y qué es lo que propones allí. Bueno, digamos que el conocimiento etnológico de América del Sur tiene como un enorme trabajo fundador que es el Handbook of South American Indians, editado por Julian Stewart, y que, basado en los conocimientos que había hacia finales de la década de 40, invitando a varios investigadores, se hizo un compendio enorme, ¿no? de sobre todo el continente y dentro de de lo que había hasta esa época. Y una de las reflexiones finales del libro es que habría una separación muy grande entre las tierras altas, en el mundo andino, donde existieron estados, y habría otra gran región que sería como el área circuncaribeña o lo que después va a ser llamado área intermedia, que toca todo lo que es Colombia y Panamá, Costa Rica, Ecuador, donde habría también cacicazgos, pero no hubo estados, y habría las tierras bajas con sociedades igualitarias, sin estructuras políticas complejas. Y básicamente como que se quedó esa idea de que la civilización, del Estado, las formas complejas solo podrían existir en el mundo andino, y que las tierras bajas, por tener unas limitaciones ambientales, que suelos pobres, aguas con pocos nutrientes, no tendrían la capacidad nunca de sustentar una gran población ni generar sociedades complejas en la Amazonia, por ejemplo, en el Orinoco. Luis, pero tengo entendido que los nuevos descubrimientos en el Amazonas comienzan a demostrar que en algunos casos se trató de sociedades mucho más complejas de lo que en principio se creía. Háblanos un poquito de eso. Bueno, pues para entender por qué estamos en este momento reflexionando sobre la existencia de sociedades complejas en la Amazonia, tiene mucho que ver con un giro que ha tomado la arqueología amazónica en los últimos años, yo diría en las últimas 2 décadas, y que tiene como una de sus figuras prominentes un arqueólogo brasileño llamado Eduardo Goes Neves,
profesor de la Universidad de Sao Paulo. Él, con un equipo enorme de alumnos y de otros colegas, han hecho varias investigaciones en diversos puntos de la Amazonia y bueno, han percibido que hubo lugares donde se dieron procesos intensos de transformación del paisaje y que para movilizar principalmente es construcción de montículos de dimensiones enormes, por ejemplo, de construcción de canales de irrigación o para manejo de aguas, terraplenes, cosas de ese tipo. Así, en la Amazonía no hay mucha piedra, entonces no podría haber pirámides en la Amazonía. Pero hay un trabajo brutal de movilización de tierra, pero no solo eso. Hay otro tipo de efectos que son perceptibles de trabajo humano, como la proliferación de ciertas especies de árboles frutales y la formación de ciertos tipos de suelos muy singulares que se llaman terras pretas, que son suelos antropogénicos, no sabemos exactamente la receta de cómo se hace una teja preta, pero sabemos que las ocupaciones de larga duración en un lugar, el descarte de huesos de pescado, materia vegetal, va produciendo con los años una capa fértil por presencia humana. Y en algunos casos hay terras pretas de más de 1 metro de profundidad, lo cual significaría que hubo un lugar con sedentarismo por muchos siglos en la Amazonia. Eso va contra esa idea general que queda repitiéndose una y otra vez, que el ambiente amazónico es limitado para tener sociedades complejas. Entonces, la arqueología amazónica nos está invitando a pensar un poco diferente. Ha habido, por ejemplo, el descubrimiento de geoglifos, que son ciertas figuras geométricas de grandes proporciones en la región de frontera entre Brasil, Perú y Bolivia, en el estado brasileño de Acre. No son 2 o 3, son más de 800. ¿Sí? O sea, hacer marcas, tatuar el piso, digamos, el suelo, ¿no? Se pensaría que era para tener casas y esto, pero no se ha encontrado que era para residencias, sino para actividades que no sabemos bien, si agricultura o tal vez encuentros entre gente de diferentes lugares que se encontraba allí para hacer sus momentos de entretenimiento. Sabemos que en esa región también, por estudios de fitolitos y esto, hubo la sustitución de un bosque o de una vegetación que era primordialmente de bambú, se transforma en un bosque de palmeras, que esto es todo traído o hecho por los humanos. Y aparte de eso, se sabe que la Amazonia es uno de los grandes centros de domesticación de plantas en el mundo, que antes no era considerado de esa forma, y ahora sabemos que allí se dio un proceso de domesticación sin precedentes en el planeta, y que no solamente domesticó muchas especies como el ají o el cacao, la yuca, la guayaba, sino que produjo también modificaciones que no serían enteramente domesticación de otra gran cantidad de frutos y árboles del bosque. Entonces el paisaje amazónico termina siendo altamente seleccionado por las poblaciones indígenas a lo largo de los miles de años que están allí. Justamente la lectura arqueológica clásica ha difundido una representación muy limitada de ese poblamiento amazónico de larga duración. No tenemos la impresión, sobre todo, que las sociedades indígenas eran muy sencillas en su estructura, que vivían en pequeñas agrupaciones, que eran cazadores, recolectores, y me gustaría saber... La tribu, ni siquiera la banda. La banda, ¿no? Este era como el estereotipo que se ha vuelto común, no solamente por la arqueología, sino también incluso por los productos culturales que ayudan a difundir esta imagen. Y a través de este análisis que tú haces,
¿Cómo podemos complejizar estas nociones comunes, por ejemplo, de la caza y la recolección que te permite encontrar allí? ¿Qué podemos hoy decir sobre cómo subsistían estos grupos? Bueno, hay algo que es muy interesante que va a generar una visión distorsionada de los pueblos amazónicos. Cuando la primera expedición europea en la Amazonia, registrada la de Orellana, a quien se atribuye el descubrimiento del río Amazonas, y en la descripción de Carvajal, él dice que pasan por lugares donde hay aldeas gigantescas que se podían ver por más de 16 leguas y a la orilla del río, y que había en esos lugares gran abundancia de comida. En algunos lugares describen que había corrales llenos de tortugas y cosas que cuando las expediciones del siglo XVII y XVIII llegan ya no están. Claro, viene las enfermedades, la gran mortandad de gente, dispersión hacia las cabeceras, el bosque toma el espacio de lo que eran antiguas aldeas, se crea la idea de que es un lugar vacío y prístino, etcétera, la selva. Y lo que se ve es que siempre ha habido una especie de relación muy compleja con los árboles. Ciertos tipos de árboles que son los árboles perennes, que duran, así, hay árboles que duran 500 años. ¿Sí? Y que cuando florecen y madurecen sus frutas, producen toneladas de comida. Entonces, ¿qué se hace con eso? En el contexto general de un ciclo anual, hay toda una sucesión estacional de producción de esas frutas. Y sabemos que hubo varios sistemas hortícolas diferentes y se terminó creando, no sabemos con cuánto tiempo, una especie de sistema agroflorestal que combinaba este manejo de árboles y abundancia de frutas con ciertos tipos de cultivos muy diferentes. No era yuca, eran otras cosas. Ahora les puedo contar de alguna. Tubérculos que se medio manejaban y cultivaban, y había una alimentación mixta de ese sistema de ciclo largo de los árboles perennes y de ciclo corto de productos que van a crecer en algunos meses, como el maíz o la yuca, el frijol. Entonces, cazadores, recolectores, bueno, es de cierta forma un poco una visión limitada de esas formas de vivir, ¿no? Luis, también tenemos nosotros unos imaginarios frente a las tierras altas que tú trabajas, ¿no? ¿Cuáles son esos imaginarios y cuál es esa idea de esta sociedad andina y particularmente la muisca a la cual nos estamos refiriendo? Bueno, así en general es el espejo invertido, así. Si las tierras bajas y la selva es el lugar de los salvajes y de la igualdad generalizada, entonces en los Andes habría sociedades que estaban organizadas con jerarquías, que habría sedentarismo y abundancia por causa de la producción agrícola, que se producirían tejidos, ropas, ¿no? Eran indios vestidos, dirían los españoles, ¿no? Los indígenas de tierras altas producían ropa, metalurgia, y los de tierras bajas no, pero sabemos que habría pues redes de comercio, ¿no? Que llevarían objetos de élite también para el Orinoco, el Amazonas. Bueno, los muiscas han sido vistos, o sea, los muiscas son muy importantes para la fundación de la nación colombiana, a partir de una de las distorsiones creadas por los españoles al momento de llegada aquí a la sabana de Bogotá, que de alguna forma Jiménez de Quesada quería justificar su conquista o la descubrimiento de algo parecido a un Nuevo Perú, algo así. Entonces se postula la idea de que dos grandes señores, el
el Zipa de Bogotá y el Saque de Tunja estaban al borde de un gran conflicto que lograría unificar el territorio del altiplano y se formaría un estado muisca. De alguna forma la historiografía del siglo XIX colombiana tenía un poco esa idea de que se nos cortó se nos jodió el Estado. Se jodió el Estado, casi. Hubieran llegado los españoles 5 años después, 10 años después. Pero la importancia de posicionar a los muiscas como una de las grandes civilizaciones americanas, como después de los aztecas, los mayas y los incas, vendrían los muiscas. Se genera esa idea, lo cual da una versión, digamos, españolizada o feudalizada de lo que serían el Zipa, el Saque y estos caciques que habrían existido en el altiplano. Y que bueno, de la versión clásica de evolución social, esto que es banda, tribu, cacicazgo, estado, que se basa en ideas como la correlación positiva entre el sedentarismo, el crecimiento demográfico y la agricultura, crecimiento demográfico, control de excedentes de producción. Esto sería lo que produciría los estados. Entonces, a veces no se cuestiona mucho esas ideas, o que queda la teoría y la teoría se vuelve la base sobre la que todo el mundo trabaja, pero de alguna forma eso bloquea o ciega otras opciones de formas de organización social, como si la historia de la humanidad tuviera un camino unilineal, uniforme, que no pudiera tomar caminos diferentes. Es una especie de proyección de cómo el pensamiento occidental piensa las cosas y no necesariamente dialoga bien esos modelos con lo que se encuentra en el registro arqueológico o en los documentos históricos o en la etnología contemporánea, digamos. Quería hacerte una pregunta de orden metodológico, porque también es muy interesante en tu texto que tú dices que estos estudios comparativos entre sociedades se han hecho, en efecto, por ejemplo, a partir de las afinidades lingüísticas entre diferentes grupos que tenían un mismo tronco lingüístico, pero no tanto entre zonas tan diferentes como en este caso la Amazonía y lo que serían estas tierras altas andinas. Tú pones entonces a dialogar datos arqueológicos, pero también investigaciones etnológicas, etnográficas, y eso te lleva a hacer esta lectura como de larga duración de algunas de estas sociedades en grandes expansiones territoriales. Quería preguntarte qué tan difícil o qué implica metodológicamente poner en diálogo esos datos tan distintos. Bueno, de alguna forma implica como rescatar algunas de las ideas estructuralistas, así de retomar algunas ideas del estructuralismo que nos permite como viajar por el tiempo y el espacio sin tantas preocupaciones así empíricas, digamos. Pero bueno, siempre ha habido desde Boas como dos formas de comparar iniciales. Una sería por medio de las familias lingüísticas. Bueno, de eso viene desde antes, desde la filología alemana y eso. Pero pues la idea de que lenguas de una misma familia tuvieran un origen común, eso mostraría que hubo también elementos culturales comunes en el pasado y que se fueron diversificando. Y la otra es la comparación por lo que la antropología norteamericana se llamó de áreas culturales, que sería comparar con los vecinos y ver las semejanzas, las diferencias. Y una vez entendidas elementos de esas áreas culturales, sí se podría comparar entre áreas así
pero digamos ese sería un proyecto mucho más difícil de hacer. Entonces, en este sentido, yo tomo inspiraciones así estructuralistas para hacer esa comparación, porque percibo algunas continuidades estructurales en esas formas de organización social y política. Bueno, lo que estamos comparando para que los oyentes nos pudieran entender es que estamos comparando y estamos asumiendo que las sociedades prehispánicas del altiplano cundiboyacense y de aquí, el Sabana, Boyacá, Tunja, etcétera, tienen muchas similitudes o por lo menos una comparabilidad con las sociedades amazónicas como tal. Eso ya nos representa un punto de vista que nos desafía. Tú mencionas en todo caso que la base de la organización social amazónica es esa diferenciación lingüística, social, el tema de las alianzas y las desalianzas, llamémoslas así, pero también que eso ocurre o ocurría en el altiplano cundiboyacense. ¿Cómo logras llegar a esa comparación? Bueno, es una aplicación de algunos elementos que la etnología amazónica ha construido con mucha fortaleza en las últimas décadas, que es todo relacionado al tema de la construcción del cuerpo de la persona. En estos procesos, por ejemplo, de construcción de la persona, se ha percibido que el parentesco para los pueblos indígenas no es algo que es dado, así como para nosotros. Yo nací dentro de una familia, entonces ya yo tengo todo un aparato de parientes. En el mundo indígena amazónico, cuando nace un bebé, él todavía no es un ser humano. Él tiene que ser humanizado, digamos. Y va a pasar por un periodo de rituales, restricciones, dietas, que van a llevar a que él se vaya volviendo un ser humano. Cuando eso implica que las relaciones con los padres, con sus tíos, primos, abuelos, pasa por estar en todo momento en relaciones, uso adecuado de los términos de parentesco por el niño, alimentar. El hecho de alimentar y nutrir a los otros es muy importante en el mundo amazónico para la constitución de los lazos de parentesco y el afecto. El parentesco es un proceso que nunca se acaba. Todo el tiempo tiene que ser construido. Eventualmente puede ser que yo tenga un hermano, somos muy cercanos en cierto momento de la vida, pero después nos enemistamos y nos volvemos enemigos. Podemos hacer guerra, ¿sí? Y eventualmente, con el paso del tiempo, nos podemos dejar de ser consanguíneos y volvernos afines, cuñados. Entonces, el parentesco en la Amazonia ha mostrado que hay una reversibilidad entre consanguinidad y afinidad, que el parentesco siempre tiene que ser construido, que en el caso de cuando tenemos jefes, muchas veces el jefe nunca es uno, siempre son dos o tres o cuatro, que no hay esa idea unitaria de un grupo, un jefe, sino que las identidades también se pueden alternar, se pueden cambiar, que eso desafía mucho el pensamiento occidental, que pensamos que todo tiene como que encajar, una lengua, un estado, una nación, una bandera, una historia en común, una religión. Entonces aquí estamos frente a un mundo muy dinámico en que se pueden alternar las posiciones de consanguinidad y afinidad. Eso es diferente. Hay en esa comparación entre lo andino, lo muisca en particular, y lo amazónico, tú planteas también la importancia de las relaciones externas, ya lo habías mencionado, y quisiera como colocarlo de esta manera, y tú me corregirás si lo estoy comprendiendo y explicando pues de la manera adecuada. Normalmente en antropología nosotros clasificábamos los grupos entre mayor jerarquía o menor jerarquía, es decir, la mayor capacidad de jerarquizarse, de crear unos liderazgos como muy poderosos, pero lo que estamos hablando nosotros también es la capacidad para poder construir relaciones con los otros grupos, y eso es lo que tú llamas, lo que nosotros estamos hablando de la heterarquía,
la jerarquía y la jerarquía que tú lo encuentras tanto en los Andes como en el Amazonas. ¿Cómo explicarle eso a la gente? Bueno, no toda forma social o estructura social compleja necesita ser jerárquica, ¿sí? Yo estoy aquí postulando que ella es jerárquica por un lado y por el otro lado es heterárquica. Entonces, ¿qué es heterarquía? Heterarquía es un concepto para hablar que no se puede hacer o que no es necesario tener una centralización política, que cada cual que tiene cierto poder político puede estar cada cual en su pedazo, comandando su espacio sin necesidad de que se haga una integración central. Y esto pone en el plano de relación, por ejemplo, entre jefes o caciques, las relaciones entre ellos son generalmente más de corte horizontal y simétrico. Serían relaciones más heterárquicas. Usted es el cacique de Guatavita, yo soy el cacique de Bogotá, cada cual en su pedazo, todo bien. Pero dentro de su lugar, desde el cacique de Guatavita, hay una estructura jerárquica con sus parientes y con sus afines, y en Bogotá hay también una estructura jerárquica. Pero en relación entre los grupos, esa relación se hace horizontal. Es relaciones entre equivalentes, digamos, la heterarquía. Más de que entre iguales, entre equivalentes. Equivalencia me parece mejor que igualdad, porque equivalencia parece que conserva la singularidad de cada uno. La igualdad como que la apaga, ¿no? Entonces sería por ahí. Saliéndonos un poco de tu trabajo concreto del que estamos comentando y pensando en tu carrera de investigador y profesor que ya tiene varios años de trayectoria, me gustaría preguntarte por qué seguir investigando las sociedades indígenas. Parece obvia esta pregunta, pero yo creo que es una pregunta que, por ejemplo, los y las estudiantes de antropología hoy se están haciendo y creo que les encantaría hacerte. Pues así. Han cambiado mucho, digamos, las condiciones políticas para hacer etnografías clásicas, ¿no? Porque hoy en día los movimientos políticos indígenas tienen una fuerza muy grande y de alguna forma ellos también pueden como decir quiénes son. Pero el trabajo etnográfico él muestra dimensiones de otro lado. Es como cuando, digamos, hay historiadores que estudian Colombia y ven cosas que los colombianos tal vez no veamos, ciertos procesos o cuestiones, porque tampoco estamos metidos ahí, pero hay el trabajo etnográfico que quiere tratar ciertos asuntos y puede ayudar a pensar o a imaginar un mundo o mundos diferentes. En un momento de crisis climática, crisis de colapso del capitalismo, ¿quién tiene las mejores salidas de organización social? La estructura estatal está cayendo en pedazos. ¿Cómo vamos a vivir si colapsa el sistema? Hay que tener la imaginación de cómo serían otras sociedades posibles, y el espejo mejor son los indígenas, así como los territorios indígenas es donde se conserva más la selva, por ejemplo. Entonces siempre es importante conocer, pero hoy se puede hacer de una forma dialogada con las organizaciones y digamos, juntar intereses. Es paradójico que en Colombia no haya tantas etnografías así. Desconocemos mucho de la variedad, de la diversidad indígena de este país, porque no se hace más etnografía con pueblos indígenas hace rato. Así, algunos amigos míos me molestan, me dicen, usted es el último etnógrafo. El último etnógrafo, yo te iba a decir así. Yo te lo dije, habla. Pero bueno, no. También en la misma orden de ideas de la pregunta de Luisa, quisiera preguntarte cómo ves el vínculo entre esa academia brasilera y la academia colombiana, que honestamente yo me quedé con Darcy Ribeiro y etcétera. ¿Sí? ¿Cómo estamos dialogando, sobre todo en estos temas de complejización social? ¿Hay diálogo? ¿Cómo estamos funcionando allí? Bueno, yo creo que en el fondo hay poca comunicación entre la antropología brasilera
y la colombiana, infelizmente, porque así, Brasil es un país enorme y tiene una de las asociaciones de antropólogos, así, de las más grandes del mundo occidental. Así, un congreso de antropología en Brasil son más de 5.000 personas, eso es un gentío tremendo. Y en términos de teoría, se ha hecho muy sólida, principalmente en etnología. Hay también, por ejemplo, en mi departamento hay un fuerte grupo de africanistas. Sí, por ejemplo. Hay gente que estudia en Timor-Leste. En Brasil hay una antropología que ha podido estudiar otros países, ha salido. Hubo un tiempo que había financiamiento, ¿no?, para investigaciones por fuera de Brasil. Pero eso ha hecho que de algún modo la antropología brasileña sea muy autorreferenciada. Cuando se trabaja en lugares de frontera como en el Baupés, entonces yo a veces voy de jurado invitado a evaluar alguna tesis hecha sobre los tucanos en el lado brasilero, y generalmente digo, pero si aquí no has leído a nadie de Colombia, hay etnografías, hay trabajos muy importantes al otro lado de la frontera. Entonces, a veces ni siquiera en los lugares donde es más evidente que debería haber comunicación la hay. No obstante, ha habido muchos colombianos que hemos hecho posgrado en Brasil y algunos han vuelto, otros nos quedamos allá, pero creo que ellos van trayendo un poco de esa visión teórica que los brasileros tienen, o de esa forma, de ese estilo brasilero que es muy, muy apegado a la revisión conceptual, a la dimensión teórica, a la discusión teórica, más que aquí, me parece. Aunque nosotros somos más creativos en las conexiones temáticas. ¿Ah, sí? Que me parece, ¿no? Es como... Bueno, pues ha sido un gusto tenerte de vuelta. Luis, nos alegra mucho que estés en Colombia. Aunque sabemos que es temporal, esperamos que sigas regresando. Y esta conversación también nos ha permitido seguir rompiendo esos imaginarios binaristas, simples, que no cuestionan otra cantidad de posibilidades para pensar no solamente mundos del pasado, sino también mundos del presente. Entonces hoy aprendimos otras nuevas maneras de leer estas supuestamente llamadas sociedades igualitarias o de tierras bajas, pero al mismo tiempo también pudimos cuestionar esos lugares comunes que tenemos para pensar los mundos muisca. También nos dejas mucho que pensar sobre esos diálogos entre lo arqueológico y lo etnológico o lo etnográfico, y creo que esas son conversaciones que esperamos seguir alimentando contigo y con tus futuros trabajos. Muchas gracias por venir a Antropofonías. Todo un gusto. Espero acompañarlos otra vez en el futuro próximo. En 2 años. No, hay que no sea en el próximo sábado. Listo. Muy rápido. Ay, sí. Sí.